Presento a Antonio Molina, que ha venido a darnos una conferencia aquí a Zaragoza, a este mismo sitio, nos dio una conferencia sobre las comunicaciones vía satélite, comunicaciones náuticas. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Barcelona, aunque es maño de nacido, maño total, maño nacido aquí. Y se ha dedicado toda su vida a la telecomunicación y sobre todo tiene un hobby muy importante, las matemáticas. Todo, para él todo es matemática, y dentro de las matemáticas está pues esta ciencia que es la criptología, en la cual tiene un pie en la informática y otro pie en las matemáticas. Aunque nos va a hablar ahora más de esa criptología antigua, desde los griegos que utilizaban la cítara hasta la Segunda Guerra Mundial, la famosa enigma que conocemos todos, ¿no? Posteriormente, pues ya se ha complicado esto, la criptología, han empezado los informáticos, los matemáticos, que sí con la clave privada, la clave pública, una serie de números y de secuencias de números primos que ya los ordenadores eso no lo saben hacer, y esperemos que para la próxima, que ya le hemos dicho, nos tiene que arrancar partir ya de enigma a nuestros tiempos, aunque ya sería un poco más compleja. Él ha estado durante 35 años, ha estado pues, en varias empresas, en materiales y construcciones, en Asitec, en MOVA, pero principalmente él ha estado desarrollando el hardware de IBM para el mundo náutico. Entonces el mundo náutico lo conoce, la informática, lo que las comunicaciones náuticas las domina. Y aparte de todo eso, pues es capitán de yate, pertenece a la Liga Naval Española, pertenece a la Asamblea de Capitanes de Yate y a la Real Asamblea de Matemáticos de España. Y sin nada más, os dejo con él, que es más agradable que yo. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Hola. Buenas noches. A lo mejor alguien sale defraudado porque el nivel de la conferencia no es muy esperado. Bueno, es bastante digerible lo que os voy a explicar. Vamos a hacer un paseo por la criptografía clásica, desde este artefacto que utilizaban los griegos en la guerra hasta esa máquina que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de criptografía clásica, no vamos a hablar de la moderna con todo el RSA y todas las historias. Bueno, pues empezamos. Aquí. Estos son los fallos del directo que pasan, no pasa nada. A Bill Gates le pasan estas cosas. Entonces yo... ¿Lo pasamos desde allí? Sí, sí. A ver, no puedes pasar desde ahí, la siguiente, le das al... No puedes estar ahí, pues. A la siguiente. Dijo Gonzalo que es práctico. ¿Queréis que baje al mercado a coger pila? No, mira, no. Tira el botón o algo así, ¿no? Espera, que hay. No sé si sabéis que a Bill Gates, que es el dueño, ya se murió, de Apple, en una presentación que tuvo, le falló todo el primer enchufar un cable, se fue todo. Y eso que él tiene 100 o 200 ingenieros en cada esquina. Claro, no. Falta la clave. Cuando lo que sea. Acuérdate que Ford le recriminaba a los informáticos que si los coches que él hacía tuvieran la misma fiabilidad que los ordenadores y el software de los informáticos, lo desollarían vivo los usuarios.
La criptografía es una palabra griega que viene de criptos, oculto, y logos, estudio. Es el estudio de las claves, sistemas, claves, lenguajes ocultos y secretos, ¿no? Y se divide en dos partes, la esteganografía y la criptografía. Una es la técnica de ocultar, ahora veréis, la técnica de ocultar el mensaje. La esteganografía se ocupa de ocultar físicamente el mensaje y la criptografía el significado del mensaje. Estas son dos ramas importantes porque en esta, por ejemplo, lo que intentamos es que no se sepa que hay un mensaje. Si no saben que estamos enviando nada, pues es más seguro que no nos descubran. Lo que normalmente se hace es las dos cosas. Se criptografía un mensaje y además se oculta a la vez, ¿no? Todos estos estudios tienen la contra, que sería el estereoanálisis, que son técnicas para encontrar mensajes ocultos, y el criptoanálisis, que sería para descifrar los mensajes. Esto significaría, por ejemplo, pues que no nos sepan, que nos estamos comunicando. Si no saben que estamos enviando un mensaje, pues no se van a enterar de nada. Y si lo ven un sobre, por ejemplo, con unos signos raros, mirad, esto está criptografiado. Pero si encima lo ocultamos, pues ya esto sería una subdivisión de las ramas, la criptografía, como he dicho, la esteganografía, la criptografía, el método de transposición, de sustitución y tal. Es una manera de explicar por qué desde aquí vamos aquí, por qué la máquina Enigma está fundamentada como lo está, es decir, qué pasos se han llegado para que esa máquina se eligiera así, se utilizara ese método. Bueno, la esteganografía es una ocultación física del mensaje y el estereoanálisis sería la técnica para encontrar mensajes ocultos. Aquí hay una diapositiva que es una especie de leyenda urbana, o sea, esto no me lo acabo de creer. Dicen que en la antigüedad pues, se le agapaba la cabeza en el clavo, se escribía un mensaje y se dejaba crecer el pelo. Muy rápido no era este sistema, esto es bastante difícil de creer, ¿no? Esta sería una manera de ocultar el mensaje, es decir, este señor pasaba y nadie sabía que había un mensaje escondido, ¿no? Pero a mí me suena a leyenda urbana de la antigüedad. Esto sí que es esteganografía. Esto se utilizó de verdad. Se firmaba un microfilm muy pequeño y se incluía en un punto de una factura, de una letra, etcétera, etcétera. Y así esto ha funcionado. Es decir, es una manera de ocultar el mensaje. No ven el mensaje, está escondido por aquí. Está transportado por algún medio, ¿no? Esto lo utilizamos cuando éramos niños con la tinta invisible, con zumo de limón, que luego lo calentábamos en una vela y aparecía esto que habíamos escrito. No sé si lo habéis jugado con eso, ¿no? O actualmente se puede hacer en informática con un archivo de texto. Si escribimos cada dos líneas y aquí hemos escrito un mensaje que lo hemos escrito con letra blanca sobre fondo blanco. Si ahora pasamos el ratón por aquí y decimos todo lo que hay ahí que sea letra negra, nos aparecerá esto otro. Lo podéis hacer perfectamente. El archivo pesa lo mismo, porque aquí tiene los caracteres estos, en lugar que no se ven. Escribes con letra blanca sobre fondo blanco, ¿no? Vamos. Luego, para ocultar esto este sistema se utiliza y se utilizaba la manera de ocultar un mensaje en una fotografía. Cada píxel que tiene una fotografía de estas está compuesto por 24 bits que codifican los colores, la saturación y el tinte de estos colores, ¿no? Naturalmente aquí se pueden codificar con 8 bits 256 colores. Ningún ojo humano es capaz de detectar aquí 256 tonos de amarillo ni de azul y tal. Por lo cual, si variamos ligeramente estos últimos bits, los podemos alterar y podemos poner unos caracteres, unos dígitos, unos caracteres, ¿no? Eso se ha utilizado los estudiantes, los adolescentes americanos lo utilizaban esto hace años, con un programa gratuito que se llamaba Steganos. Steganos se llamaba, ahora hay el Stegit y tal igual. Como veis ahora, actualmente, todo lo que hay en Internet, imágenes, sonidos, textos, películas, son ceros y unos. Todos son ceros y unos. Ya no hay nada analógico. Esto es, por ejemplo, si veis aquí, claro, el programa que estamos utilizando, él sabe que tiene que modificar y al volverlo en reverso, sabe dónde están los bits que se han variado. Aquí hay la imagen original y aquí lo que hemos variado. Naturalmente el ojo humano no lo detecta. Un ordenador sí que detectará, pues a lo mejor que aquí hay un bit de más o un bit de menos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona?
funciona. Se incrusta un mensaje secreto en una imagen y se envía esta imagen. ¿Cuál es el problema? Pues que si es un programa que está conocido por alguien, pues entonces es cuestión de piratear el programa. Pero como idea es buena, porque si por ejemplo hay dos señores que se quieren comunicar, que saben informática, no utilizan un programa conocido, pero utilizan este sistema con una clave que solo ellos conocen. Es bastante difícil de detectar. Es bastante difícil. También se hace en archivos de sonido. Antiguamente el sonido se grababa pues, en un disco de vinilo, una real, y se grababa esto, es decir, la señal analógica se grababa. Entonces lo que detectaba la aguja era este movimiento y lo que pasaba al altavoz. Hoy en día lo que se hace es recortar el sonido en filetes y codificarlo con ceros y unos. Hay diferentes archivos que se hacen, por ejemplo, dependiendo si son comprimidos, si tienen pérdidas o no, pues habéis oído hablar del MP3, el WAV, el AVI y todos estos. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo mismo. Se cambian una serie de bits de estos que no lo vamos a notar y se envían. Entonces resulta pues, que está oculto el mensaje dentro del sonido. Esto se hace, ¿eh? Se envían mensajes ocultos y tal. Porque, como he dicho, todo lo que corre por internet y por nuestros teléfonos móviles, por nuestros televisores, por la radio digital y por todo esto son ceros y unos. Ya no hay el sistema analógico que hemos visto. Aquí tendrías, por ejemplo, todo el sistema de cómo se digitaliza o se desdigitaliza. Si habláis por un micrófono, esto sería una señal analógica. Aquí hay un convertidor analógico digital que lo transforma a ceros y unos, lo graba en un CD. Entonces el CD pues, lo hace la operación inversa para que se oiga el sonido. Entonces, si os fijáis, esta onda ha sido transformada en esta. Lo que pasa es que luego hay unos filtros que lo afinan todavía más. Y desde luego el oído no nota diferencia entre esto y esto. Tampoco. Dependiendo del número de filetes que hemos hecho, no notas nada en absoluto. Bueno, entonces ahora tenemos los dos métodos. Hemos visto un método que es el de la esteganografía, ocultar el mensaje. Y ahora vamos a codificar el mensaje, que hay dos métodos bastante importantes, que son los dos básicos, el de transposición y el de sustitución. El de transposición se basa en las cifras. Se trata de cambiar los caracteres de sitio. Por ejemplo, la palabra clavo, calvo, vocal, es decir, cambiamos los caracteres, no cambiamos una letra por otra, las cambiamos de sitio. Por ejemplo, en otra posición, tenemos una unidad de texto que pueden ser letras, ¿no? Son letras. Y lo que hacemos es cambiarlas según un esquema definido, que lo sepamos los dos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes, si esto fuera un mensaje, aquí hay un mensaje secreto cifrado más de otra posición, lo que haríamos sería tergiversar todas estas letras de una manera que hemos nosotros decidido antes, ¿no? Es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, si decía la cítara, era un bastón, era un prisma de madera con una serie de caras, y entonces se montaba esta cinta de cuero encima, se escribía a lo largo de las columnas, se iba escribiendo, se iba pasando, como veis aquí, y entonces se estiraba la cinta, y lo que hemos hecho ha sido, en este mensaje, porque esto es un bastón de 12 caras, es una cinta la enrollamos en 10 vueltas, y si este mensaje de todos los medios de los que si luego lo desenrollamos, aparece todo esto, que es un galimatías. Esto es lo mismo que en una matriz, por ejemplo, de caracteres. Dices, aquí tenemos una matriz de tantas filas, tantas columnas. Voy a escribir de derecha a izquierda por filas. El patio de mi casa es particular, y luego lo voy a enviar así. ¿Vale? Claro, el otro tiene que saber que es una matriz de tantas filas por tantas columnas. Esto es transponer, esto es transposición. Es el sistema que te estaba explicando. Y aquí sería pues otra manera. Pues ahora lo vamos a hacer así, en vertical, y luego lo leemos en horizontal, y ya realizando el rizo, pues ahora en espiral, ¿no? Y de estos hay 50.000 sistemas, 50.000 maneras de transponer, porque pueden decir, no, las columnas pares con las impares, o sea, podéis hacer los cambalaches que queráis, pero lo que se trata es de las letras que estaban en el mensaje original, están las mismas en el mensaje, las mismas. Están la misma cantidad y las mismas. Lo único es que están cambiadas de lugar. Hay muchos sistemas que pueden atacar ese sistema.
No tiene más que, por ejemplo, decir, bueno, pues hay palabras clave, la Q. ¿Qué vamos a hacer? La Q seguida de la U y la E. Si empiezas un tío a analizarlo y hace unos programas y tal, y unos análisis, puedes descubrir prácticamente cómo las montamos. No es muy difícil. Este es el método de sustitución. Antes lo que hemos hecho es cambiar caracteres el lugar que ocupaban en el mensaje. Aquí lo que hacemos es cambiar unidades de texto. Una unidad de texto puede ser una letra, una sílaba o una palabra. Y la cambiamos pues, por un signo, por un monigote, por un icono o por lo que queráis. En este caso tenemos un nomenclator de María Estuardo que se la condenaron a muerte porque fue una reina de Escocia, creo que fue la reina de Inglaterra, que la tenía en la torre y se comunicaba mediante este alfabeto. Aquí, como veis, por ejemplo, hay letras que las cambia por un símbolo, hay otras por otras letras, hay sílabas y tal. Esto es un método de sustitución, sustituye letras por otras cosas. Este método es un poco diferente. Este sustituye letras o palabras por 3 números. Cada letra o cada palabra por 3 números. Se llama el método de Ottendorf, porque es un tío que lo descubrió o lo hizo. Es el cifrado por libro. Pues tiene mucha literatura muy imaginativa, porque hay gente que dice, porque hay pliegos por allí llenos de números, que dicen que es el secreto, donde está no sé qué tesoro, y no saben qué libro está cifrado, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, este es un libro de Julio Verne, que aquí con estas letras, porque al final Julio Verne. Una cosa, los libros tienen que ser idénticos. Es decir, si vais a utilizar este sistema, tenéis que ir a la librería y comprar 2 libros idénticos, porque han de corresponder las páginas. En la página 39 tiene que haber esto, de cada libro. Si no, no sirve. Lo podéis utilizar entre 2, 3 o 4, pero el mismo libro idéntico, siempre, ¿no? Esto ha existido, por ejemplo, hay una novela de este señor que es el Ken Follett, que se hizo una película, la clave está en Rebeca. La historia estaba basada en hechos reales, que era un egipcio alemán, un egipcio que era espía de los alemanes, y utilizó este sistema y lo pillaron en el último momento, supieron que era esto porque cuando se escapaba en la mesita de noche del hotel o algo así, tenía la novela, se hizo una película además. Todo lo cuento como una anécdota para que no resulte aburrido. Se sigue utilizando el sistema de sustitución. Se puede hacer de forma monoalfabética o polialfabética. El cifrado monoalfabético quiere decir que un alfabeto, esto es lo que vamos a cifrar. Este sería el alfabeto clave. Nosotros lo vamos a hacer corresponder esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Siempre cada letra con la misma. Es decir, este es el alfabeto clave. Uno de ellos, porque con 26 letras se pueden hacer un montón, pero fíjate que con el factorial de 27 se pueden hacer 10.868 cuatrillones de alfabetos clave diferentes. Naturalmente esto es inmanejable, esto no... ¿Cómo nos ponemos de acuerdo tú y yo para utilizar este y no el otro, y no el otro, y no el otro? ¿No? Luego lo veremos. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que aquí utilizamos una letra, la sustituimos por el alfabeto clave, que ahora lo veremos en un ejemplo más. En el alfabético, en este ejemplo, por ejemplo, la palabra permutación, fijaros, tiene 11 letras diferentes y está utilizando un alfabeto clave con un desplazamiento de 3. ¿Qué es desplazamiento 3? Que la A se corresponde con la D y aquí cuando se ha acabado, la A, B, C. Hemos corrido el alfabeto 3 lugares, ¿no? Es un alfabeto de desplazamiento 3, que es el alfabeto clave. Eso es lo que se suelen utilizar con desplazamiento porque si no los otros es un galimatías. La nueva palabra tiene 11 letras diferentes también. Pero en cambio la palabra matemáticas tiene 11 letras, pero la N se repite 2 veces, la A 3 veces y la T. Pero, curioso, en la palabra codificada, que es esta, es la O ahora la que se repite 2 veces, la D 3 veces y la V 2 veces. Esto no resiste el análisis de frecuencias. No lo resiste. Luego veremos lo que es el análisis de frecuencias. Es bastante débil. El cifrado monoalfabético es muy débil, porque cada letra que tiene una frecuencia en las palabras en el diccionario se sustituye por otra. Entonces, si yo tengo un listado con muchas letras, resulta que la palabra más frecuente en el castellano es una E, y aquí en el cifrado me aparece una W, digo, esta va a ser la E. Bueno, esto es uno de los cifrados típicos de monoalfabético, que lo hizo César, más se comunicaba
con sus generales. Claro, supongo que tenían una especie de registro de estos. Esto está en internet, lo podéis comprar. Es un poco caro, ¿de qué plata? Es una cosa así. Yo no lo tengo, pues si os interesa, ¿no? Entonces es muy fácil porque pues, la A lo salto por la B, la E y la D. Esto funcionaba en aquella época sí, porque mucha gente no sabía leer ni escribir, solo muy pocos tenían acceso a un alfabeto y muchos menos tenían ideas como estas, ¿no? El nivel de conocimiento de las personas era muy limitado. Entonces, César, utilizando este sistema y sus generales, pues salían adelante. Claro, yo no entiendo que es un poco. Aquí tenéis un cifrado de César, esto es módulo 27, porque quiero decir es el resto del 27. Aquí tenéis el alfabeto. Aquí estamos desplazando de 3 letras. Esto es una fórmula matemática, es igual. Entonces, en parte de mi caso particular, pues se traduce en esto, ¿no? Es muy fácil también porque dices, o estadísticamente, o probando 26 veces, a ver qué tiene sentido, lo coges enseguida. Es monoalfabético, es muy débil este sistema. Este, por ejemplo, lo que hace es sustituir, esto es una novela una aventura de Sherlock Holmes, y está utilizando un cifrado monoalfabético, pero en vez de cambiar letras por otras letras, lo que está cambiando son monigotes. Aquí está la historia un poco de la novela esta, que al final descubre el alfabeto que había. Por frecuencia, por estadística, por lógica y tal y cual. Es un libro muy interesante, ¿no? Y no es el único, porque aparte aquí tienes, por ejemplo, esta es una novela de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro, que te está hablando de un tesoro y tal y cual. Aquí lo que sustituye son letras por símbolos. Este es el mensaje cifrado, que sería el mensaje original en inglés, y ese sería el traducido al español. Voy muy deprisa. No. Es que queda mucha tela que cortar. Bueno, en el cifrado polialfabético utilizamos varios alfabetos de sustitución. Esto ya empieza a ser interesante, porque entonces esto ya supera la debilidad que tienen los cifrados monográficos. Si siempre sustituimos una letra por la otra, y en el castellano, por ejemplo, la letra más frecuente es la E, nada más tenemos que coger, aunque la he sustituido por un monigote, les contamos los monigotes. Este monigote aparece 800 veces, este 700. A ver si este monigote va a ser la E, y seguramente, por estadísticamente, ya no hace falta que te calientes la cabeza. Y los ordenadores esto lo hacen muy deprisa, ¿no? De todos los alfabetos posibles, el número de maneras distintas de unos alfabetos de 26 o de 27, son 403 cuatrillones de mutaciones que puedes hacer. Entonces dices, bueno, esto es inmanejable, ¿no? Esto es inmanejable. Vamos a hacerlo más fácil. Y entonces aparece un tío que se llama Wegener, que dice, bueno, vamos a hacerlo con desplazamiento, simplemente. Cogemos 26 alfabetos, este sería el alfabeto que vamos a cifrar. El primero estaría desplazado un carácter, que sería la B, la C, la D, así hasta el último. El 26 coincide con el primero, ¿no? Y hacemos una tabla, siguiendo este orden establecido. Y entonces cada vez vamos a cambiar una letra por otra, pero no siempre por la misma. La primera, por ejemplo, la cambiaremos por el 5, la otra por el alfabeto 9, ahora veréis. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar la letra del mensaje que hemos experimentado una clave muy corta, de hielo, de 5 palabras, 5, que sería lo mismo equivalente a 7, 8, 4, 11 y 14. Podríamos decir que la primera letra de nuestro mensaje la vamos a cifrar con el alfabeto 7, la segunda con el 8, la tercera con el 4, la cuarta con el 11 y la otra con el 14. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, aquí el mensaje que era desvíen tropas a la loma este, bien, desvíen, el desví solamente, hemos hecho la primera con el 7, que no es una H, la otra con la hielo, con la palabra hielo, que equivale a 7, 8, 4, 11 y 14, nos ha salido esto. ¿Lo entendéis? ¿Qué problema tiene eso? ¿Lo entendéis? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Más o menos el concepto. El concepto es este, ¿no? O sea, estamos cifrando cada vez con un alfabeto diferente. Porque si ciframos con un alfabeto diferente, el análisis de frecuencias se mantiene. Pero si lo hacemos con un alfabeto distinto cada vez, el análisis de frecuencias se rompe. Es lo que estamos intentando hacer. ¿Cuál es el problema de este? Que la clave solo tiene 5 letras. Y cada 5 letras, al final un tío listo te va a descubrir que la clave tiene 5 letras y que es esta.
Le va a costar, pero lo va a hacer. Y hoy en día con las máquinas que hay, te van a pillar enseguida. Tiene solo 5 letras, pero es polialfabético. Cuidado, eso está resultando interesante. Lo que pasa es que la clave es corta. Bueno, el criptoanálisis, que les digo cripto escondido en la ley de desatar, es la función contraria a la criptografía, ¿no? Entonces, necesita un conocimiento muy profundo de las lenguas, muy profundo. Tienes que saber el lenguaje, lo que tienes que conocer y tal. Y hoy en día, bueno, y antes, utiliza muchas ramas de las matemáticas, por ejemplo, la combinatoria, la estadística, el cálculo de probabilidades, la teoría de números, la aritmética modular, etc. Y los números primos, sobre todo, que son los reyes de la criptografía actual, ¿no? Aquí, por ejemplo, si os fijáis en este análisis de frecuencias, las letras en español, esta es actualmente más o menos la frecuencia actual. Que ha variado un poco desde cuando se escribió el Quijote de Cervantes, que aquí, por ejemplo, como existe el WhatsApp, a lo mejor el W, de aquí ni aparece. Cambia también con las épocas y con las modas, es decir, claro, hay un salto muy grande entre un año entre esta época y la otra. En todos los idiomas hay letras, expresiones que aparecen con mayor frecuencia que tal. En Internet, por ejemplo, podéis mirar el corpus de referencia del español que se llama CREA, yo lo tengo ahí en Internet, bajado todos estos archivos, las 1000 formas más frecuentes, las 5000, las 10.000 y la lista de frecuencias de todas ellas, las palabras que más se repiten. Esto es fundamental para el criptoanálisis, para saber de qué están hablando. Fijaros aquí que vuestro cerebro integra perfectamente, estadísticamente, integra esto. Esto de aquí una transposición. Según, aquí pone según, al que lo podéis leer perfectamente. Lo podéis leer. La estadística es la herramienta que más se utiliza. Ya casi te adivinan lo que vas a decir. En Internet, por ejemplo, hoy en día circulan cientos o miles de millones de mensajes a barullo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas compañías como Google, Amazon, Spotify y WhatsApp saben tus gustos y te lo saben todo de ti. Te conocen mejor que tu madre, incluso que tu esposa. Porque saben cuánto rato estás en Internet, cuánto tardas en dar clic, te lo saben todo. Yo el otro día en WhatsApp en Spotify, me hizo una lista, bueno, ya sabe, cuando yo pongo Spotify, sabe qué música pongo yo, la que me gusta, la que voy a poner. Cuando le pido algo, a la segunda letra ya le ha puesto la canción, ya lo sabe. Y aparte me hace un resumen de todas las que escuché el año pasado y el año anterior, ¿no? Parece no cosa de idioma, pero por ejemplo en Google o en Amazon vas a buscar algo y él sabe que de las 1000 expresiones que aparecen, o miles de millones, cuando pones dices feliz Navidad y próspero año, te dirá nuevo. Y lo que viene es nuevo, no te dirá silla. ¿Entiendes? Pues esto de la estadística es muy importante porque de los miles de frases, mensajes y tal que corren por Internet, ya sabe lo que vas a decir a continuación. Es lo que llaman lenguaje predictivo. Cuando estás escribiendo un Word, el lenguaje predictivo ya casi te dice lo que se adelanta. Lo que pasa es que a veces cabrea mucho porque dicen, no, pues no iba a decir esto. Y sobre todo porque ahora mucha gente lo confunde con la inteligencia artificial. Y creen que los espían a través de ese tipo de... Como hemos dicho, el criptoanálisis, el cifrado alfabético es vulnerable precisamente al análisis de frecuencias, porque si una palabra cambias por las letras, pero resulta que si todas las E's, por ejemplo, serán H's, todas las E serán H's, por lo tanto vamos a descubrir que la H es una E. Esto es interesante, ¿no? No se puede utilizar el polialfabético como sistema de encriptado. Por eso, la máquina Enigma, como veremos, utiliza el polialfabético. Y ahora veremos a este señor, que fue el inventor de la máquina Enigma, que fue un tal Arthur Serius, fue un ingeniero alemán, pero tenía un poquito que fue un desarrollo de lengua, me queda seco. Bueno, inventó la máquina que en principio no tenía una utilidad militar, sino que era pues para proteger secretos de bancos y demás, ¿no? Luego el ejército alemán, cuando ya subieron los nazis al poder, dijo, bueno, se acabó la fiesta. Ahora, a partir de ahora vas a fabricar para nosotros, ya no vas a vender las máquinas, y además la que vas a vender ahora, la que nos vas a vender a nosotros, va a ser modificada, porque está en el mercado y la conoce todo el mundo. La conoce todo el mundo que la tiene, claro está, ¿no? Entonces la modificaron bastante.
La termodinámica pues tiene estos componentes, pues tiene un teclado con 6 letras, pues que el panel está distribuido aquí, en el nuestro pone QWERTY, tiene Y, que es alemán, con una Z. Tiene un panel de luces porque, como veremos, cuando pulsas una letra, se enciende la letra por la que ha sido cambiada. Tiene unos rotores, que veremos que son los que cambian los alfabetos, y aparte le añadieron este panel, que aunque parece una tontería, complica un montón de veces mayor. O sea, la complicación que hace es muy grande a la máquina, ¿no? Esto sería un reflector, como ahora lo veremos. Entonces aquí, por ejemplo, son los componentes. Aquí no sé si había un vídeo. Si aquí hay un vídeo. Lo que pasa es que no sé dónde chuta esto. Tienes un... Hay por aquí un... No, vale. Cuida un poco esto, ¿eh? Bueno, que para que habéis entendido ahora lo que está haciendo este panel de cables, lo que hace es que cuando pulsas una tecla, lo primero que hace, como veremos ahora, es que cambia una letra por la otra. Cuando habéis visto lo de las bombillas y los interruptores, decía, bueno, sí, de hecho es muy sencillo. Es decir, yo aprieto un interruptor y va a su bombilla, pero si va a su bombilla no tiene gracia. Entonces, ha hecho un cambio de cables, cada letra va a una diferente. Pero claro, ahí lo pone fijo. Lo que hicieron estos señores fue con los rotores, dando vueltas, cada vez cambiaba el alfabeto. Y como había 3 rotores, cambiaba 26 veces, 26 veces y 26 veces. Se estaba cambiando los alfabetos uno detrás de otro continuamente, ¿no? Al pinchar una letra, pues hacía un circuito y iba a parar a otra letra, ¿no? Ahora lo vemos. Los rotores estos tienen un punto de entrada y un punto de salida. Que por ahí he dejado luego os lo daré uno de las patatas. ¿No? Entra por un sitio, se contacto, entra por aquí y no por aquí. ¿Qué pasa? Que cada vez que pulsas la letra, cada vez que pulsas una letra, esto, ¡clac!, avanza en la posición. Con lo cual estás cambiando de alfabeto 26 veces aquí. Y como tiene 3 rotores, hay 26 veces aquí, 26 veces en el siguiente y 26 en el siguiente. Como veremos ahora. Entonces son... Todos los rotores tienen un distinto cable interno. Se pueden hacer muchos cableados, pero solo hicieron pues 7 u 8, nada más de ellos, ¿no? El cable interno no se puede variar, pero eso sí, su posición con respecto al inicio también se puede variar. O sea, que tenían una posición para iniciar, ¿no? Bueno, luego tiene una corona de contactos a la salida y se empalma con el siguiente. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este rotor entra por aquí, el cable, y conecta en la A con la E, ¿no? Y todas esas letras, ¿no? Va haciendo sus cambios, ¿no? En un principio, los alemanes, hay una máquina, la que vendieron al principio tenía 3 rotores. Luego, cuando ya la utilizaron ellos, tenía 5.
Y la de la Marina era más complicada, tenía hasta 8. Y aparte tenía los reflectores, que son cuando da la vuelta la señal, entonces salía 2. Estos son los cableados. Por ejemplo, el primero ponía la A con la E, la B con la C, este otro lo hacía de otra manera. O sea, eran cableados totalmente diferentes, ¿no? Si se mantuvieran inmóviles, los rotores solamente permutarían su alfabeto de entrada con el de salida, ¿eh? Por lo tanto sería monalfabético. Pero van rotando y van cambiando de posición 26 veces por cada vuelta, por lo tanto cambian de alfabeto descifrado 26 veces cada vuelta, resultando un cifrado polialfabético. Entonces, la acción combinada de los varios rotores equivale a la utilización de muchos alfabéticos. En el caso de 3 rotores, son 26 por 26 por 26, son 17.576 alfabetos descifrados distintos. Y en la de 8 rotores, pues son 456.936. Realmente no hay ningún mensaje, a lo mejor que tenga más de estas letras, es decir, con 17.000 de momento hay suficiente. Porque ¿qué mensaje tiene más? Atacaremos mañana a las 7. O sea, no vamos a poner, si le metemos a un señor 17.000 letras, el tío se aburre, ¿no? Los mensajes serán bastante más cortos que todo esto, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Pues sí, ves, aquí por ejemplo en el rotor de esto entraba una A, aquí había un cambio, aquí había otro cambio, aquí había otro cambio y el reflector lo devolvía por el otro lado. Por otro lado. Hay que decir que los reflectores hacen que la máquina sea reversible, es decir, si ciframos, ponemos los rotores en una posición, aunque vayan cambiando, van saliendo un chorro de cambios. Si luego volvemos a lo inicial y cogemos lo que nos ha salido, nos vuelve a salir el mensaje inicial. Es reversible, ¿no? Una vez de 6 vueltas, el rotor situado aquí. El reflector retorna la señal por un camino distinto al de llegada y hace que toda letra se codifique por otra diferente a ella misma. Ese era un fallo de la máquina misma. Una A nunca se podía codificar con una A, ni una E con una E. El hecho de que se fuera reversible implicaba que una letra no podía ser codificada por sí misma. Y eso fue uno de los fallos por los que se descubrió, o sea, se pudo romper el código. Ese fue uno de ellos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hay otro vídeo. Sí, mira, ¿ves? Ahora va a escribir una palabra, que es la palabra enigma, ¿ves? Este va cambiando cada vez. Ahora va por otro sitio, van saliendo letras diferentes. Ahí tenéis la codificación, ¿no? A, J, algo. Azul, va saliendo por otro lado, y ahora vuelve a poner los rotores en la posición inicial y lo que entra es aquello y lo que sale es enigma, es reversible la máquina. Todas las máquinas eran iguales. Sí. Quiero decir que tenían que ser iguales para que la acción de reversión Sí. los codificaba. Claro, si lo ponías en la posición adecuada, sí. Sí, señal. Era una codificación. Número desconocido. Bueno, entonces, los componentes ya los hemos dicho, el panel de luces se compone de 26 bombillas, el teclado por 26 letras y la batería que solamente alimentaba las bombillas y cerraba el circuito. En cuanto al componente del clavijero, lo que hicieron fue complicar enormemente todavía más la máquina Enigma, porque resulta que al añadirle pares se podían poner hasta 10 pares con las 26 letras, para sustituir, cuando aplicabas por ejemplo la Q, si la Q era cambiada por la S, podía serlo o no, ¿no? Entonces, de las 26 letras, las maneras de montar 10 pares de 26 letras son la pequeña cantidad, esta fórmula la puse yo, 26 factorial partido por 6 factorial por 10 factorial por 2 elevado a 10, que son esto. Unos cuantos millones, ¿no? Antonio, pero cuando salía, por ejemplo, un barco, Sí. un submarino, y había en tierra central, eso tendría que ir exactamente igual. Sí, señor. Ahora te lo explicaré. Eso se ponía. Eso es el número de posibilidades que había, ¿no? Estoy hablando ahora solo de la máquina. Ahora, ¿cómo se utilizaba? Bien, ahora bueno, la máquina Enigma, ahora vean el viaje de una letra, porque cada letra pulsada es modificada un número de 5 veces y un máximo de 9 veces, dependiendo de los pares de letras que haya. Si no hay ningún par de letras cambiadas en el clavijero, pues solamente cambia 5 veces. Entra 1, 2, 3, 4, 5 veces. Si
si está cambiada, pues entonces cambia 9 veces. O sea, el camino que hace es todo esto. O sea, yo pulso una W, la W la cambia por una D, sigue para adelante, no, perdón, sigue por aquí, entra por aquí, hace un cambio, otro cambio, otro cambio, otro cambio, otro y otro. Y entonces al final se nos enciende, porque ha hecho otro cambio en el clavijero, y hace una Z. Hace un camino enrevesadísimo, ¿no veis, no? O sea, la marea la letra, ¿no? Y te lo explica todo, y bueno. Ahora, entonces, la máquina Enigma, entonces, las posibles configuraciones iniciales, es decir, con la máquina puesta, se podían colocar, de los 5 rotores que había, se podían utilizar 3, o sea, elegías 3. Esa elección significa que ya son 60 variaciones y repetición de 5 elementos agrupados de N en 3, 5 rotores en posiciones de N en 3, son 60 posibilidades. Las posiciones distintas de cada uno de los rotores respecto al anillo de los contactos es nada menos que 17.576 y el 26 por 26 por 26. Las posiciones iniciales de los rotores son a la vez 26 por 26 por 26 y los reflectores elegibles eran 2. Por lo tanto, las configuraciones distintas de los rotores del reflector son nada menos que 37.000 millones. Pero luego, si añadimos el clavijero y lo multiplicamos por la cifra esta, son más de 5 cuatrillones de configuraciones iniciales, porque lo que había que configurar era qué rotores ponemos, en qué posición, en qué posición inicial y qué cables ponemos. Entonces ahí es impensable. Sin embargo, se llegó a cifrar todo esto, porque son las configuraciones iniciales, ¿no? ¿Cómo se hacía? Pues había un libro de claves. Las máquinas eran todas idénticas y todo el mundo recibía un libro de claves. Entonces el día tal, el día que había que hacerlo, el mes tal, y entonces te decía que este es el reflector, cómo estaban dispuestos los... Había que poner el rotor 1, el 3 y el 5, el resto 1 lo tenías que ajustar del 1 y 19 del 3, y este era el panel de contactos, traga, ¿no? Entonces te decías, bueno, pero si esto caía en el enemigo, ya está. No, señor, porque todo esto se utilizaba toda esta clave inicial. Si yo me quería conectar contigo, yo tenía que enviarte la clave que iba a utilizar contigo, entre tú y yo, con este sistema. Lo primero que te enviaba era un grupo de 6 letras, que era la clave, la posición de los rotores que te iba a decir yo aquí, 3, seguida lo volvíamos a repetir para que no hubiera confusiones. Porque claro, si esto cae en el enemigo, pues ya sabes todas las claves, de toda la merma y todo lo que sea. No, esto se utilizaba para mandarnos la clave entre dos, que a lo mejor era distinta a la de este señor Cronio, ¿no? Entonces, esto sí que se utilizaba para iniciar la Entonces, ¿cómo funcionaban las transmisiones? Aquí tenemos un mensaje en alemán, a este señor, que no sé si es el Guderian, está enviar un mensaje a las tropas, y dice, mantenga su posición, esto es verdad, me halte su posición, eso no. Es correcto la traducción, ¿no? Este es el mensaje en alemán sin cifrar. Se metía en la máquina Enigma, y daba todo esto. El grupo de 5 caracteres es curioso porque, claro, si tú un artículo te lo pones en 2, y aquí una preposición y enseguida te está dando pistas, de 5 en 5. Aparte, es fácil de memorizar 5 letras, más fácil de memorizar que 7, que 2, ¿no? Eso es para despistar, los artículos están. Y luego, una vez está pasado está codificado con Enigma, entonces se pasaba a Morse. Bueno, entonces, en la recepción, a la inversa, el señor que sabía escuchar Morse, ¿por qué el señor que sabe? Gonzalo. Pues entonces resulta que era capaz de traducir esto a letras. Y luego, esto había que, entonces el tío que sabía alemán, porque era alemán, pues decía, lo que nos están diciendo es esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues, el tío recibía el Morse, lo decodificaba y entonces sabía lo que habían escrito. ¿Cómo lo sabía? Pues poniendo la máquina, los rotores en la misma posición. Y volvía a teclearlo. ¿Y cómo sabían en qué posición tienen que ponerlo? Lo sabían por el libro de claves. O sea, que eso lo tenían todos. Sí, esto lo tenían todos, pero yo si quería comunicar contigo, teníamos que establecer una clave inicial para ti y para mí. Y lo hacíamos con esto. Porque si esta clave lo hubieran utilizado todos, habrían sido millones de mensajes
con esa clave. Entonces el enemigo lo tenía chupado. Ya. Esto se utilizaba para, entre tú y yo, a partir de entonces, vamos La primera a... clave que nos la mandábamos. La primera clave, con esto, o sea, tú ponías el día 30, hacías esta configuración y elegías tú una clave en tu cabeza, por ejemplo, X, Y y Z, o las iniciales de tu novia, que eso ocurrió, y las mandabas 2 veces, tiquití, tiquití, o sea, 3 veces, 2 veces, ABC, ABC. Y entonces el otro ya sabía qué contraseña tenía que hacer, y ponía sus rotores en ABC. Ya os comunicabais los dos con ABC. ¿Se ha entendido algo? ¿Falta algo? Yo voy muy deprisa a lo mejor. Muy bien. Bueno, pues... esto ya lo he dicho, ¿no? Está bien, vale. Bueno, la máquina de la transmisión, en resumen, un poco. Seguramente, si os pongo algunos textos como estos, la gran mayoría de vosotros no sabréis lo que significan. De hecho, ya me va bien, porque me estoy descargando mis datos y haciendo algunas operaciones. Lo único que necesito es que mi banco sepa transformar el mensaje, lea lo que significa y haga lo que he pedido. Ok, a lo mejor esta información no os parece del todo importante, pero por internet actualmente circulan muchos datos vuestros que no queréis que sepan desconocidos. Contraseñas, localizaciones, conversaciones que viajan de un punto del planeta a otro, al instante. Entonces, ¿qué impide que un espía también reciba el mensaje y lo lea? La única forma de evitarlo es transformando el mensaje de la forma más compleja posible, pero con un cierto orden, para que el receptor, aunque el mensaje sea muy raro, pueda deshacer todo el lío que he provocado y leer el mensaje de forma clara. Obviamente, esta forma de transformar y recuperar el mensaje solo la vamos a saber mi amigo y yo. Así, el espía que me está escuchando poseer tal información. Sabía que todas las comunicaciones del imperio salían con la pareja AX, de modo que solo tenía que girar su disco interior hasta que la letra X coincidiera con la A y hacer el proceso inverso, es decir, cambiar la X por la A, la B por la E y así con todo el mensaje. Todos los generales sabían en qué posición debían dejar su disco para descifrar el mensaje, es decir, todos los generales tenían la clave. Las demás personas, al desconocerla, eran incapaces de entender lo que decían. Normalmente, desconocer la clave implica que no vas a poder saber el mensaje, aunque en este sistema no es del todo cierto. Podíamos interceptar un mensaje entre los comandantes y probar de poner los discos de la forma que más nos guste, traducir el mensaje y ver si tiene sentido. Si no lo tiene, podemos ir girando de uno en uno el disco e ir descifrando según cada combinación. En total, haremos 26 traducciones distintas. Buscamos el texto que tiene sentido y ya tenemos las comunicaciones del Imperio Romano pinchadas. Pues no sé si os sorprenderá, pero el ejército alemán también usó un sistema parecido en la Segunda Guerra Mundial. Desordenar las letras, aunque había pasado mucho tiempo desde el Imperio Romano y se mejoraron algunas cosas. El sistema de comunicaciones MACI consistía en que cada operador tenía una máquina llamada Elite, que se encargaba de cifrar el mensaje. La verdad es que se parecían bastante a una máquina de escribir de la época, pero tenía dos paneles de letras. El operador, cuando apretaba una tecla del primer panel, la corriente circulaba por dentro
Pero, ¿cómo se establecían esas relaciones? Pues, al igual que los romanos, con discos, aunque como eran más modernos, los llamaban rotores. Estos dispositivos eran también circulares y tenían 26 entradas eléctricas por un lado y 26 salidas por el otro, una para cada letra. De forma que cuando entraba la corriente por una letra, salía por el otro lado en otra letra distinta. Pero ellos ya sabían la clara debilidad del sistema antiguo, así que le añadieron una dificultad extra. Desordenaron totalmente los alfabetos. Y además, se inventaron las conexiones dentro del disco. Esta forma de desordenar las letras y asociar parejas a lo random elevaron realmente el nivel de dificultad para desarrollar. Pero los alemanes, después de hacer más fuerte el sistema romano, aún no estaban del todo contentos. Se dieron cuenta que tenían un fallo de seguridad importante. Al escribir el mensaje cifrado y compararlo con el real, descubrieron que la letra E siempre se sustituía por la J. Eso era totalmente inadmisible. Si los aliados adivinan que la E realmente es la J, tendré todas las E's de mi mensaje comprometidas. Para solucionar esta brecha de seguridad, retorcieron aún más el sistema. Decidieron que después de apretar una tecla, el rotor se moviese una posición, cambiando totalmente las parejas de letras. Esto provocaba que, si se apretaba la A, la conexión del rotor nos llevaba a la R. Pero, si volvíamos a apretar la A, ahora el recorrido dentro del rotor había cambiado y nos llevaba a la H. Entonces, ahora si aprieto la A 2 veces seguidas, lo que tendré no son 2 letras iguales. ¿Problema solucionado? No del todo. Aún no era suficientemente perfecto. Se dieron cuenta que después de apretar 26 teclas, el rotor se movía 26 veces y volvía a su posición inicial. Esto significaba que, después de apretar 26 veces seguidas la A, si al principio se me había convertido en una R, la última también sería una R. Y esto, evidentemente, es un gran fallo. Así que, en vez de poner un rotor, pusieron 3 seguidos, conectados en serie, uno al lado del otro, y también giraban. Cuando se apretaba la letra, la corriente entraba en el primer rotor. Luego, la salida se conectaba a la entrada del siguiente rotor, y así sucesivamente. Cuando el primero conseguía dar una vuelta entera, el siguiente avanzaba solo una posición. De la misma forma, cuando el del medio daba toda una vuelta, el de más a la izquierda se movía una posición. Funcionaba igual que un reloj de agujas. Solo el minutero avanza una posición cuando el segundero ha dado una vuelta, y el de las horas avanzará cuando el minutero haya completado los 60 minutos. Este sistema creaba un total de 27.576 posibles alfabetos, y no es todo. Había una parte de la máquina, independiente de los rotores, que tenía 26 agujeros, uno para cada letra. Esta parte de la máquina permitía que, antes de que la electricidad pasara por los rotores, se podían intercambiar letras conectando un cable entre ellas. Entonces, si la Q y la T estaban conectadas, se iban a intercambiar. La Q pasará a ser la T y la T será la Q. Y así hasta 10 intercambios, dejando 6 letras libres sin modificar. Esto creaba más posibilidades, llevando a todos estos posibles alfabetos. Bueno, ya está, ¿no? O sea, que no se puede liar más esto. Pues sí. La máquina podía contener 3 rotores, cada uno con unas conexiones entre letras distintas. Pero los alemanes no solo inventaron 3 rotores, sino que fabricaron 5, cada uno con conexiones distintas. O sea, la máquina podía tener 3 de los 5 rotores disponibles, dispuestos en distinto orden, cada uno con una rotación inicial concreta y un intercambio de letras inicial a gusto. Ahora sí, los generales nazis comprobaron la cantidad de posibles configuraciones de la máquina y admiraron la increíble cifra que habían creado. Solo quedaba una cosa: decir a todo el ejército cómo configurar la máquina. Una vez hecho, el militar en el submarino ya podía enviar el mensaje. Tecleaba su posición en el mapa, el saludo nazi con el que terminaba todos los mensajes y enviaba el resultado de la máquina por radio. El militar en Berlín recibía el código, configuraba bien la máquina e introducía lo que había captado por radio. Ahora, las luces que le aparecían eran las letras del mensaje original. Un sistema sencillo si conocías toda la configuración inicial, la posición exacta de los rotores, el intercambio de determinadas letras, es decir, la clave. Pero también un sistema casi imposible si eres un intruso y tenías que probar todas las posibles configuraciones. Pero, espera, ¿cómo que casi imposible? Sí, bueno, terminar siempre el mensaje con el mismo saludo no es la mejor forma de mantener tus comunicaciones seguras. Pero no os preocupéis, en el próximo vídeo veremos cómo esto ayudó a los aliados a ganar la guerra. Suscríbete para no perdértelo y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí está bastante ameno, está bastante explicado.
esto, el tema de la configuración inicial de las máquinas se hacía con la lista esa que hacían, el lector de claves, y eso solamente servía para establecer una clave entre dos. Pero es, bueno, lo digo. Entonces el funcionamiento de la máquina Enigma. Entonces, en Bletchley Park, es una localidad que estaba a unos kilómetros de Londres, a 80 kilómetros, pues el gobierno británico compró una finca, una mansión de estas victorianas, y la rellenó de barracones, pero una tira de barracones, ¿no? Entonces allí, al principio eran unos cientos de personas, unos miles, llegaron a ver pues casi 10.000 personas. Trabajaban a 3 turnos, mañana, tarde y noche, con funciones cada una muy diferentes. O sea, había unos operadores de radio que solamente oían pi, 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 y ya está, ¿no? Aparte había operadores de comunicaciones que guiaban las antenas a un determinado sitio, y tal, de manera que incluso había chicas de aquellas, las operadoras, que ya casi conocían al tío que tecleaba. No lo he visto nunca, pero sé que es él. Yo recuerdo que había estado en un barco y había un oficial de radio que sabía detectar, o sea, conocía la letra de un tío que hablaba por Morse, ¿no? Es decir, es que la cadencia que utiliza ese tío lo he oído alguna vez, ¿no? Entonces, unos trabajaban leyendo, o sea, solamente captaban Morse, otros, hasta que no se descifró la máquina Enigma, simplemente captaban el Morse y lo traducían a unas letras, pero no se sabía la codificación, por lo tanto lo almacenaban todo, Morse y los juegos de letras. Y ahí estaba, lo guardaban todo hasta que al final se descifró la máquina, se pudo descifrar. Entonces, cuando se pudo descifrar, entonces empezaron a descifrar el mensaje y salió el mensaje en alemán. Entonces había unos tíos que traducían los textos al inglés, y luego había otros, que es una función muy curiosa, que era como digamos el Big Data de entonces, se dedicaban a, pues, ¿qué hacemos con tantos mensajes? Porque todos los mensajes, miles de mensajes que había entre las unidades o cientos, no eran, atacamos mañana, no sé qué. Pues decía, el teniente fulano que vaya allí, el regimiento tal que vaya allá. ¿Esto cómo lo clasificamos? Por teniente, por regimiento, etc. Era todo un tinglado informático, o sea, un tinglado de información increíble. O sea, la cantidad de gente que trabajó aquí. Bueno, pues que captaron las transmisiones de Enigma, descifraban el código Morse, rompieron las claves de Enigma, descifrando los mensajes, traduciendo los mensajes y clasificando la información obtenida, ¿no? Pues, casi 3/4 partes de las 10.000 personas fueron mujeres. En buenos días pues tenían hasta títulos de matemáticas y física y tal y cual. Aunque habéis visto la película, que es muy peliculera, todas las peliculeras que están los tíos descifrando la clave Enigma allí, y dice, a ver qué pone, que van a atacar el convoy y tal, oye, ahí va mi hermano. Eso es película total. O sea, había varios barracones, y a lo mejor estaban separados por un tabique, y no sabían lo que hacían en el otro lado. Es más, tenían un convenio habían firmado un contrato de confidencialidad muy severo, entonces no sabía nadie lo que estaba haciendo el otro. El que estaba captando Morse no sabía lo que hacían en el barracón del lado, pero nada, en absoluto, cero, no lo sabían, ¿no? Todo el personal firmó la ley de secretos oficiales con una advertencia de seguridad muy tal. Y aparte, dice, no hablen las comidas, no hablen el transporte, no hablen viajes, no hables con nadie, ni con tu sombra, ¿no? Después de la guerra también se mantuvo este secreto, todavía, ¿no? Entonces, ni siquiera los criptoanalistas, que eran los que daban con las claves, tenían acceso al contenido de los mensajes. Los tíos que estaban ahí descifrando con las máquinas aquellas bombas, que veremos ahora, pues esos tíos decían, la clave está, o sea, ya tenemos pillada la clave. Ahora desencriptarlo, ¿no? O sea, poner la máquina en orden y saber lo que ponían. Pero claro, ellos no tenían acceso a los mensajes los estaban oyendo Morse por un sitio, los escribían en otro barracón y tal, o sea, nadie se enteraba de lo que hacían. Esto es genial, o sea, esto es algo genial de los ingleses, ¿no? Lo que llegaron a hacer, ¿no? Entonces, precisamente, Churchill decía que eran gansos que pusieron los huevos, no hacían gansos, eran las ocas que ponían huevos dorados y que nunca cacarearon. O sea, toda esta gente que estaba en secreto, unas 10.000 personas, de vez en cuando sacaban una pepita de oro, que van a bombardear no sé qué, y cuando llegaba esto al conocimiento del que filtraba la información, cogían un motorista y iba corriendo a ver al señor Churchill, que estaría hinchándose de whisky, y diciendo tanto. Y entonces, por eso decía, son mis ocas que me vigilan y tal, y que de vez en cuando me ponen huevos de oro y nunca cacarearon, nunca se supo de ellos. Entonces esta gente desapareció, ¿no? Bueno,
Este fue un matemático polaco que fue de los primeros en descifrar la máquina Enigma. Este señor descifró la comercial, la primera. Pues se tuvo un mérito increíble porque ya empezó con la bomba criptológica, atacándola con una contramáquina que tenía 3 rotores. Fue María Reyes que con su equipo, con el equipo de polacos, pues, lo hicieron de coña, porque lo llegaron a descifrar la máquina aquella, que sirvió todo lo de base, todos los estudios y los esquemas y todo lo que consiguió este señor, que se lo pasó a los ingleses. Polonia estaba en una situación un poco, estaban asustados. Tenemos aquí a los alemanes, frente de guerra, tenemos aquí a los rusos, y se nos van a dar bofetadas por los dos lados. Y entonces estaban muy interesados en la criptografía. Y le pasaron la criptografía a los franceses y los franceses a los ingleses. Los que hicieron mucho caso fueron los ingleses, ¿no? Bueno, entonces los ingleses ficharon a este tío, este sería el Eugenio. De hecho es uno de los padres de la informática, un precursor de la informática moderna. Y ese tío se enfrentó con la máquina Enigma y entonces resulta pues, que dijo, para enfrentarnos con esta máquina necesitamos una máquina, un maquinón, o sea, un montón de máquinas, ¿no? Entonces montó un equipo muy bueno, de gente muy escogida y consiguió con su equipo descifrar la máquina Enigma, como ahora veremos, ¿no? Basándose en las máquinas bomba que eran las de los polacos, que habían fabricado ellos. La mayoría de las bombas que utilizaron los ingleses se fabricaron en Estados Unidos. Este señor se suicidó, era homosexual desde niño prácticamente, se enamoró de un amigo suyo, tal, que murió de tuberculosis, creo. Cuando se acabó la guerra, los ingleses no habían desclasificado nada de esto. Es más, dijeron que no habían sido capaces de descifrar la máquina misma. Habían ganado la guerra, pero no fue por este señor. Es que gracias a este señor, pues a lo mejor la guerra, gracias a su equipo, se redujo un par de años y se salvaron un montón de vidas y tal, ¿no? Porque cuando ya se desclasificaron todos estos temas hace unos años, los alemanes se quedaron perplejos, los que habían estado en la guerra, y los ingleses decían, a veces estamos tentados de decir, no, que no te están diciendo esto, que te están diciendo que vayas para allá, ¿no? Es decir, lo sabían todo. Pero cuando se acabó la guerra, quedó en secreto. Se destruyeron todos los equipos, esta gente se fue cada uno por su lado y este señor se fue a su apartamento a diseñar máquinas y tal igual. Y en 1952 pues lo detuvieron en un bar, pues un bar homosexual, la homosexualidad estaba prohibida en Inglaterra y lo procesaron. Le dijeron, ¿qué eliges, la cárcel o la castración química? Entonces eligió la castración química, se ve que no le fue muy bien, no tal, estaba desesperado y se suicidó. Dicen que se suicidó con una manzana envenenada de cianuro porque era un tío muy entusiasta de Blancanieves, dicen por ahí. Y entonces este esquema que es el de Apple, pues Apple lo ha negado toda la puñetera vida, todo lo ha negado, todo dice que no tiene nada que ver con el señor Turing, bueno, que hay quien dirá blanco y botella, ¿no? Y una de las cosas que llegó hasta nuestros días de este señor es el código CAPTCHA. El código CAPTCHA, que quiere decir Completely Automatic Point Tuning Test, o sea, es un test para saber si está obsesionado por saber si el que te está hablando es un ordenador o es un humano. Y habrás visto aquí, dice, te cree las letras que ve, claro, letras raras, o digan las viñetas que tienen farolas, en las que hay una moto y tal, que un ordenador lo podría hacer, pero le va a costar latino. Entonces, esto lo habéis recibido en algún sitio. El código CAPTCHA la comprobación de que eres humano, de que no eres un ordenador. Bueno. Esta fue su mujer, además, se casó y todo. Bueno, le propuso matrimonio, es la única mujer que formó parte de este equipo, ¿no? Turing le propuso matrimonio un poco para cubrir las apariencias y al final se casaron, bueno, no llegó a tal, pero fue la única mujer que estuvo en su equipo y era un peso pesado, ¿no? También. Y se pasaban unos amigos, conocieron y tal, y la visitó antes de suicidarse y tal igual. Por eso creemos que se suicidó, ¿no? Ese tío fue un genio porque este fue el Weltzman, es un matemático y psicoanalista británico. Ese tío lo que hizo algo que era muy importante, es decir, ¿qué hacemos con toda la información que estamos recibiendo? ¿Qué hacemos con todo el aluvión de información, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, el teniente Otto no sé qué ha aprobado el curso de aerodromos, por decirte algo, ¿no? Y bueno, ahí queda, ¿cómo lo ponemos? ¿Teniente o aerodromo? Pues tenían que tener, que hoy en día esto, pues lo tiene Google, pues lo tiene todo clasificado por página, y en un plus el teléfono hace, voy a ver no sé qué, se va por el aire la telefónica, por telefónica corre, se va al servidor, se va por el cable
subacuático, submarino, que va a Estados Unidos a la costa este, contesta, vuelve y tal y cual. O sea, recorre a lo mejor 20.000 kilómetros porque le has preguntado cómo se llamaba Viriato de apellido, ¿no? Es decir, actualmente esto es facilísimo, pero en aquella época, ¿cómo se clasifica esa información? Es decir, tuvo un mérito muy grande porque tenías que, aparte, analizar el tráfico, el análisis del tráfico de las comunicaciones, ¿no? Más o menos por goniómetros y tal tenían situadas las emisoras. Claro, si se desplazaban los alemanes, pues por el tráfico donde era más abundante de las comunicaciones, pues por ahí tenían una pista, ¿no? Y ese señor, pues en esas comunicaciones decía, bueno, el teniente Olsen ha sido destinado. Y luego decían, este tío, que es un experto en aeródromos, ahora lo han destinado a Sicilia. ¿Será que va a montar un aeródromo? Es decir, de todos esos datos, que es lo que se hace el Big Data, sacar información. Sacar esa información de todos los datos que se reciben, de qué se extrae de ahí. Por eso el tío empezó con esto, y además, yo creo que iban a lápiz, o sea, escribiendo ahí, fichas, no sé cómo lo hacían, pero que luego tenían mérito, porque llegaron a conseguir muchos datos interesantes, ¿no? Esto será la máquina, el descifrado, pues esto, claro, como la máquina normalmente ponía interruptores, estas para las interruptores, cada esto era una bomba de estas, ¿ves? Las bombas replicaban la acción de varias máquinas Enigma cableadas una con la otra. Cada grupo de interruptores equivalía a una Enigma de interruptores. Y la bomba entera a 36 máquinas Enigma. Entonces ponían a trabajar programas, configuraciones iniciales, a ver si les daba el resultado que querían. Y esta es una, que llegaron a hacer 200, Es decir, había un montón de gente, que además casi siempre eran mujeres los que trabajaban en esta máquina. Había más de 200, ¿ves? Y además estaban distribuidas en diferentes localizaciones, porque si se bombardeaba, por ejemplo, el principal, pues tenían en otro sitio, ¿no? Esto es... Vale. Entonces, ahora viene el descifrado. Dice, si cómo puñetas consiguieron descifrar todo esto, ¿no? La verdad es que es una genialidad, es una gran genialidad, y sobre todo fueron fallos humanos. La máquina solamente tenía un fallo, que no codificaba una letra por sí misma. Pero además fueron fallos humanos, fallos de estrategia, o llámalo lo que quieras, enfrentados a la genialidad del señor Alan Turing, ¿no? Uno de ellos era lo que se llaman los puntales, ¿no? Puntales. Si siempre cada mañana yo empiezo con el, digamos que es la previsión meteorológica, no sé si es esto, este palabra, todos los tres se ponían a investigar a ver si coincidía en esa configuración esta letra con esta, esto no es, porque la E nunca se codifica con una E. Y aparte esta palabra nos viene como anillo al dedo porque es muy larga, tiene un montón de letras, y aparte fíjate que nos da posibilidades de estudiar una secuencia tan larga, ¿no? Lo que llamaban puntales, ¿no? El criptoanalista confía en que el texto ya no es correcto, pero no está seguro si lo ha asociado con las letras correctas del descifrado. Porque si coincide, es que no está igual, ¿ves? Texto ya no conocido, texto cifrado conocido, en este caso es probable que este puntal esté en la posición correcta. Podría ser, pero no es seguro. Es decir, si coges una lista y dices, es que no coincide ninguno, pues vale, vamos bien, ¿no? El otro era la clave de mensaje. Todos los operadores de la máquina Enigma debían utilizar, como te he dicho, la clave del día que figuraba en la lista de claves para cifrar los mensajes. Entonces, para evitar que centenares de mensajes el día fueran cifrados con la misma clave, todo el mundo con la misma clave, porque con la mayor cantidad de mensajes es más fácil de cifrarla, con la misma clave, entonces lo que se hacía era que tenían que, es decir, la clave que vamos a establecer tú y yo tendrá tres letras. Pero claro, para no equivocarnos, la repetimos. Eso que parecía una buena idea, para evitar el error, fue otro de los puntos muy complicados, ¿no? Pues decía, el primero, aquí te lo está explicando, supongamos que la clave del día es FG y un operador escribe como ULJ, ¿no? De la cual repetida y cifrada con la clave del día da como resultado este, ¿no? Todas las mañanas los criptoanalistas se enfrentaban a una remesa de mensajes intercambiados y todos comenzaban con las 6 letras de la clave de mensaje repetida y cifrada con la clave del día, que constaba en la lista de claves. Entonces, el primer mensaje trae la clave, el segundo mensaje, y así sucesivamente. A partir de entonces, la primera y la cuarta letra, la segunda y la quinta, la tercera y la sexta de cada mensaje interceptado eran codificaciones de la misma letra.
Si se lo hubieran quedado en 3, lo hubieran aceptado. Pero esto fue una debilidad muy grande. Aparte, había un señor, dicen en la película, y pues se ve que es el médico que usted de la Luftwaffe, siempre ponía, le decían, coger una clave que sea diferente de 3 letras cada día, y él utilizaba la misma que eran las iniciales de su novia. Siempre lo hacía, entonces, otro fallo humano. Pero esto fue un fallo, es decir, 3 y 3 letras, claro, le tenía una pista. El tío recibía un montón de claves y las primeras veces del día, cuando se comunicaban dos, lo primero que se comunicaban era pasarse la clave que se iban a comunicar. Y entonces ellos conseguían descifrar la clave del día, por tantos miles de mensajes así, ¿no? Las Phillips también eran una serie de puntos, lo llamaban Phillips, eran unas chorradas que los alemanes decir, para que no se repitieran, para que no se repitiera ningún rotor perteneciera en el mismo sitio, cada día. Que las policías yo refiero que no consiguieran una letra vecina del alfabeto. En fin, una serie de tonterías que las letras no fueran consecutivas. Esto reducía bastante, así como matemáticamente hemos visto que había muchas posibilidades, 60 posiciones para el rotor, de un día para otro, si se hubieran reservado, si se hubieran permitido esas, habrían sido 60. Pero si ponemos estas cortapisas, lo reducimos a la mitad, esto a la cuarta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no eran tantas posibilidades a probar, porque sabiendo esto, decían, no, ayer pusieron esta y tal, hoy no van a poner la misma. No van a poner 2 letras consecutivas. Nunca una letra se empalmará con una consecutiva. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, de las no sé cuántos mil trillones, se reducía bastante, ¿no? Y van reduciendo cosas y cosas y cosas, ¿no? Esto fue también... Pero claro, esto claro, ha de ser un tío, ahora lo digo muy fácil, pero tiene que ser un tío genial. Esto es una debilidad de la máquina, ¿no? Luego están los pellizcos, esto lo llamaban, estos motes los llamaban ellos, sí, los ingleses, los pellizcos. Esto es pues robar, por ejemplo, un libro de claves. Esto fue de robar una máquina en el Unterseeboot, el 110, le robaron las claves y todo, porque el capitán se tiró al agua y se fue antes de hora. Y no habían vendido el barco, entonces se metieron los ingleses y se llevaron una máquina de la Kriegsmarine y aparte, porque piensa que cuando esto era vital, porque el alto mando alemán, sobre todo los de la Kriegsmarine, estaban siempre moscas con la debilidad de la máquina Enigma y le añadían más cosas, más rotores, más cables, no sé qué, la modificaron hasta la saciedad, ¿no? Y ellos querían trincar una y la cogieron porque no sabían cómo estaba hecha. Y luego esto es la jardinería. La jardinería es sembrar trolas para ver cómo reaccionan, ¿no? Las minas que ponían eran simplemente mentiras, ¿no? Decían, hemos puesto aquí unas minas, ¿no? Hemos puesto tal, para que las comunicaciones que tenían ellos hablaran de esa zona. Y al hablar de esa zona, en coordenadas y tal, decían, están codificando esa zona. Sabemos lo que están codificando, qué información están codificando. Esto es lo mismo que hicieron los americanos cuando se invadió la isla de Midway, iban a invadir la isla de Midway y decían, están los japoneses muy nerviosos, parece ser que nos van a invadir, nos van a atacar en un punto y tal, y no sé cómo lo llamaban a Midway, vosotros recordaréis, tenía un nombre clave, ¿no? Y entonces lanzaron un bulo y dijeron, en ese nombre no hay agua potable. Todos los japoneses empezaron a referirse a ese sitio como que habría que arreglar la depuradora al llevarla. Dijeron, es Midway, ¿no? Son trampas que se ponen. Entonces, me dan esos mensajes. Bueno, como decía el señor Weizmann, el mensaje que tenía en primer lugar entonces de ahí salía una información. Y esa información, si era filtrada. Unos tíos apuntaban, el camión no sé qué se ha estropeado el avión no sé qué, pero cuando salía algo de sentido, algo que tenía una sustancia, entonces pasaba al escalón superior y al superior, y al final, si valía la pena, se informaba a Churchill. Pero todo eso había que clasificarlo, leerlo y escribirlo y tener allí, bueno, 50.000 patéticos, todo el mundo escribiendo y obteniendo información. Esa es la parte buena, es decir, esa es la parte más complicada. Bueno, aunque sea complicado, la clave, pero manejar toda esa información es una avalancha de información. ¿Qué hacemos con todo esto?
Ya está. Y ahora si quieres.